Muy, un gran saludo, hermanos, hermanas. Estamos contentos. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Bueno, estamos introduciéndonos ya hace un buen tiempo en el estudio de la palabra de escatología, pero vamos a hacer un alto. Vamos a predicar un poco una plantilla del el libro de Efesios, el libro de Efesios, capítulo 1, del 1 al 14. Así que le invito a que juntos hoy día vamos a hacer ya que varias hermanas están de viaje, vamos a hacer un alto, vamos a hacer una prédica hoy día, porque el estudio demanda más tiempo, harta investigación, pero la prédica también es importante, hoy día va a ser como más monóloga, no tanto. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, del 1 al 14, leemos la infalible, la inerrante palabra de Dios que hace bien para nuestra vida y es salud para la iglesia cuando nos exhortamos unos a otros, ¿ya? Entonces, mirando el libro de Efesios, tenemos ahí el plan de Dios para la iglesia en una nueva humanidad. Entonces, vamos a leer el nombre del Señor, dice así la palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermana Daniela, dé gracias al Señor por la palabra, que podamos en esta tarde, podamos disfrutar de esta exposición bíblica y sacar el mayor provecho de este texto. Sí, Señor. Amén, amén. Maravilloso texto, ¿no? El domingo también se leyó, se puso, pero es importante hoy día sacarle los nutrientes, el detalle, profundizar cada énfasis que Pablo allí nos demuestra. Bueno, el libro tiene 6 capítulos.
Los tres primeros capítulos de Efesios apuntan al depósito, a la fe, la doctrina, el evangelio, o la doctrina, llamarlo así. Del capítulo 4, 5 y 6 tiene que ver con la praxis, ¿ya? Podemos decir como la ortodoxia, la doctrina, pero del 4 al 6 es la ortopraxis, la doctrina practicada en la vida de la iglesia. Entonces, cuando miramos acá el título, el mismo el texto nos da las bendiciones eternas del cristiano, las bendiciones eternas de la iglesia, que el Señor ya preparó todo antes de la fundación del mundo. Es interesante ver cómo Pablo parte con una doxología. ¿Qué significa una doxología? Ya varias veces lo he dicho, cuando predicamos también, Pedro, también hablamos de la doxología. Doxología tiene que ver con un elogio a Dios por lo que Él es, ¿ya? Es un elogio, ¿ya? O una alabanza, una adoración. Por eso se llama doxología. Usted se revisa en su himnario, al comienzo del himnario aparece la palabra doxología, ¿ya? Y recuerda cuando terminamos el predicar el libro de Efesios, de Primera Pedro, terminaba Pedro con esta, dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a esta la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También se canta esta doxología. Entonces, en otras palabras, este es un himno, esto es un himno que Pablo entona allí del verso 3 en adelante, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla este elogio, dice, bendito sea Dios. ¿Le encontró, hermana Cecilia, el texto, no? Que no. Ya, entonces cuando dice, bendito sea el Dios, lo que él está adorando, dando gratitud a Dios por lo que él preparó de antemano. Hoy día vamos a ver cómo el Dios Trino, de aquí vemos que el Dios Padre planifica, y cómo Jesucristo ejecuta el plan y cómo tenemos la garantía del Espíritu Santo de este plan eterno. Interesante. Entonces ahí vamos a ir desarrollando todo el tema en esta exposición de la predica. Pero también vemos dónde se encuentra Éfeso, así como estamos estudiando el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿dónde está Éfeso? Lo que hoy día también se llama Turquía, ¿cierto? Lo que también mirando el mapa es el Asia Menor, en el mundo bíblico, ¿ya? Entonces, ese es el Asia Menor. Así también como Pablo mandó esta carta a Éfeso, también más adelante, así cuando como estamos estudiando al mismo tiempo Apocalipsis, Juan también vio desde Pasmo estas 7 cartas, estas 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis que están allí en Asia Menor, y donde cada mensaje era un mensaje mostrando quién es Dios para esa iglesia. Por lo tanto, cuando miramos este pasaje, Éfeso podría hacer una comparación con la lugar de Alejandría. Era una ciudad cosmopolita donde convergían mucha gente en Éfeso. También tenemos la idolatría. ¿Se recuerdan allí en el capítulo 19 de Hechos? Encontramos el gran alboroto que allí sucedió por la gran diosa Diana de Éfeso. Ya, en otras palabras, en Éfeso se celebraba la adoración a la sexualidad. La diosa Diana era la gran diosa de la fertilidad. Entonces allí estaba la iglesia. Allí estaba la iglesia donde la iglesia tenía que marcar la luz, ser la sal, marcar la diferencia. Donde en este lugar, había mucha idolatría. Y allí vemos que el platero Artemisa de la gran diosa Diana constantemente vendía todas estas cosas para que la gente invirtiera en la adoración a esta diosa. Fíjese, cuando miramos este libro, y especialmente mirando todo el libro de Hechos de los Apóstoles, porque cuando uno va a las cartas del apóstol Pablo, tiene que también mirar el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en la iglesia temprana siempre partió la iglesia con el mover de la evangelización de las iglesias y de las grandes ciudades estratégicas del mundo greco-romano. Entonces es importante cómo el apóstol llegaba a un lugar, predicaba el evangelio, establecía ancianos, pastores, establecía la iglesia,
compartía el depósito, el evangelio y seguía plantando iglesias. Y esas mismas iglesias que eran plantadas en los lugares estratégicos de las ciudades estratégicas eran las bases misioneras para seguir plantando iglesias. Entonces, mirar de ese punto de vista que cada comunidad, cada iglesia era proclamadora del evangelio. Entonces, la iglesia de Éfeso fue fundada y plantada por un matrimonio. La misma Biblia habla de que allí Aquila y Priscila eran unos matrimonios que junto con el apóstol Pablo se dedicaron a hacer en su vocación a realizar o construir carpas de campaña. ¿Recuerdan esa? Entonces ellos, ese era el oficio. Por lo tanto, mientras ellos allí en el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo realizó, se plantó esta iglesia en Éfeso. Más adelante vemos que Pablo allí vuelve de nuevo a Éfeso y vuelve a pastorear. Una vez que planta, vuelve a pastorear por 3 años. Por 3 años, y tanto ahí él está para enriquecer imagínense tener al apóstol Pablo 3 años en ese lugar. Imagínense, esa iglesia se nutrió del contenido, se nutrió de la sabiduría, de la revelación que Pablo experimentó en ese encuentro con el Señor y cómo transmitió. Y después Pablo tiene que llevarle este mensaje a través de esta carta. Bueno, Pablo tenía 3 maneras de pastorear o mentorear a la iglesia. En primer lugar, le mandaba cartas, lo que tenemos acá como la epístola. En segundo lugar, dice que oraba por ella. ¿Es así? Oraba por la iglesia, oraba por la iglesia, oraba por los santos. Tenemos en esta carta, tenemos 2 oraciones del apóstol Pablo. Inclusive cuando yo hace meses atrás preparé todo este estudio, estas predicaciones, me di cuenta que cómo debemos orar como iglesia. A veces oramos, si bien es cierto, tenemos que orar por nuestros hermanos, las necesidades, por los enfermos, acá, allá, por cosas temporales. Pero acá, el libro de Efesios me lleva a orar por las cosas eternas del creyente, que perduran, las cosas invisibles. Siempre nosotros estamos orando por las cosas que se ven, por las cosas temporales, por las cosas materiales, que está bien, sí, está bien. No, no estamos allí diciendo que no lo hagamos. Sí, está bien. Pero aquí el Señor, a través de esta carta, a través de esta predicación, nos eleva y nos hace poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Más adelante dice Pablo que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Entonces, mirando esto, Pablo, enseñando por 3 años, fue a enriquecer a la iglesia de Éfeso con el conocimiento, la revelación, el misterio escondido que Dios allí tenía por mucho tiempo y no se lo reveló a los antiguos, sino que ahora por el Espíritu Santo fue revelado al apóstol Pablo. Entonces el apóstol allí escribe esta carta ya por el año 60, 62, por lo cual también es catalogado como una carta, una epístola carcelaria. ¿Por qué se llama carcelaria? Porque se escribió desde la cárcel. Muy bien, todos nosotros, hermanos, mi hermana, a veces pensamos que estar impedido de libertad es una excusa de no hablar del Evangelio. Pero para Pablo, aún estando en la cárcel, él era una tremenda ventaja. ¿Cómo impactó hoy día uno ve eso? ¿Cómo impactó con tanto, a pesar que dice Pablo, quizás me tienen preso, pero la palabra del Evangelio no está presa? Entonces eso es importante entender cuando anunciamos la inescrutable riqueza del Evangelio más adelante cuando habla de esto. Entonces encontramos aquí 4 libros que son cartas carcelarias. Está el libro de Éfeso, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son 4 libros que Pablo escribió desde la cárcel. Por eso se llaman cartas carcelarias. Fueron emitidas ahí en la cárcel de Roma desde el tercer viaje misionero, preso ya allí por 2 años en Roma. Por lo tanto, Éfeso era considerado como una de las 7 maravillas del mundo de ese entonces. Muy bien, después de dado esa introducción bien general, vamos al texto que vamos a trabajar. Dice la palabra del Señor. En primer lugar, habla de las bendiciones. Bueno, hoy día vamos a contrarrestar toda herejía que hoy día se está rebrotando en este mundo y que muchas veces también yo lo dije por desconocer la escritura. ¿Ya? Entonces, las bendiciones espirituales del cristiano. Hay bendiciones, hoy día tenemos
muchos predicadores que se destacan os declaran lo ungido de Jehová, predicando doctrina, por ejemplo, de la prosperidad. Ten un auto, o ten esto acá y allá. Entonces, decláralo, dilo. Entonces, hay mucho de esto hoy en día. Entonces, su énfasis, ustedes ven esos mercadeos de la fe, su énfasis no es solo las cosas eternas, sino que en las cosas materiales. Entonces, el énfasis a la gente también se le dice, bueno, tiene que pactar, tiene que hacer pacto, tiene que hacer esto, esto, otro. Entonces, en otras palabras, se fomenta en vez de las cosas espirituales, se fomenta mirar la codicia, la avaricia. Entonces, mucha gente da para tener. Si yo te doy esto, es decir, así se enseña y se enseña mal, con el pretexto de sembrar para ellos. Por lo tanto, mirando el contexto judío, claro, en el contexto judío, vemos en el Antiguo Testamento la referencia allí, cuando habla de las bendiciones, eran bendiciones materiales, terrenales, visibles y temporales. Para el pueblo judío era eso, ¿ya? Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel que esas tierras iban a abundar, y eso era real porque eran cosas temporales. Y Dios prometió eso, pero para el Antiguo Testamento. Pero muchas veces hoy día aplicamos eso al tiempo de hoy. Claro, el Señor también nos puede prosperar y eso también tenemos que trabajar. Nos da el ejemplo de la palabra de que aprender de la hormiga, a no ser perezosos, sino que a esforzarnos, a trabajar con nuestro oficio, nuestras manos, así como Pablo trabajó. Fíjese, Pablo nos da el ejemplo, siendo el apóstol, cuando la iglesia no lo proveyó, tuvo que ejercer ese oficio de hacer carpa. Interesante. Pablo, entonces aquí vemos, levanta una doxología, un himno de adoración. Dice de esta manera, nos bendijo, dice, la vida cristiana son las bendiciones espirituales. Las bendiciones prometidas a los judíos eran obediencia a la ley. En cambio, nosotros hoy en día, cuando se revela este misterio, es que la gracia primero salió de parte de la iniciativa de Dios. La ley, ¿cuál era? ¿Cómo enseñaba la ley? Obedece y será bendecido. En cambio, ahora acá miramos distinto. Somos bendecidos para obedecer. No sé si observa ese al mirar la palabra. Somos bendecidos antes de la fundación del mundo. Por eso dice la palabra, no el que corre, sino porque Dios tiene misericordia. No es por mérito nuestro, sino que Dios tomó la iniciativa en salvarnos. Y eso es tremendo, y eso es gracia. Si no, no sería buena noticia, pues, hermano. Todo sería por mérito. Y usted observe, mire, todas las religiones del mundo, el único elemento que tiene gracia es el cristianismo. Usted haga una investigación, Mahoma, el hinduismo, los musulmanes, el islam, todas las religiones, todo tienen algo de una cuota de que el hombre debe hacer su propio esfuerzo para lograr el favor divino. En cambio, en el cristianismo, totalmente distinto, bajo los méritos de Cristo. Lo hemos escuchado hartas veces, ¿no? Si, si Cristo no hubiese resucitado, dice, vana sería la predicación. Entonces, mirando acá la ley, dice, las bendiciones prometidas a los judíos eran obediencia a la ley, eran terrenales, materiales, visibles y temporales. En cambio, para nosotros, las bendiciones que el Señor nos está entregando son bendiciones espirituales, celestiales, eternas, invisibles, que se proyecta a la mirada del cielo, ¿cierto? Por eso dice el Señor allí en el Sermón del Monte, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces aquí, eso es lo que muchas veces hemos escuchado a través de los eh, mercadeos de la fe o los predicadores, usan el tema de engatusar allí colocando estas monedas o dice, bueno, trae esto y el Señor te va a dar esto. ¿Ya? Ah, sí, también. Sí, exactamente. Entonces ahí uno va viendo, por eso es importante que la iglesia conozca la palabra. Por eso es importante que usted debe pedir discernimiento. ¿Quién te predica desde el púlpito?
son experiencias o la Biblia. ¿Ya? Yo puedo poner mucho de mi cosecha, pero, ¿de qué le va a servir a la gente? Si la palabra de Dios, la que debe predicarse, dice la palabra de Dios no volverá vacía, cumplirá el propósito de producir en nosotros el crecimiento. Y donde la palabra de Dios siempre va a interpelar nuestra vida. ¿Cómo estamos? Entonces, cuando miramos Deuteronomio, allí, claro, apuntaba al pueblo de Israel. Deuteronomio 28 al 7, ahí habla del texto donde pone a Israel para que ellos puedan gozar estas bendiciones temporales, visibles, materiales, todo esto, y así el Señor lo cumplió. ¿Ya? Ahora, en cambio, para el cristiano las bendiciones el Señor nos llena de su Espíritu Santo. Por eso son celestiales, son espirituales, son visibles y son eternos. Porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida. Y Dios quiere que seamos allí, demos en todo, eh, vivamos para la gloria de Dios, con que nos ha dado, y que dejemos toda codicia, amar las cosas materiales. Por eso dice, muchas veces estamos diciendo, mi departamento, mi auto, mi casa, ¿ya? Todo es mío, ¿ya? Mi perro, ¿ya? Pero, ¿sabe? Todo es del Señor, pues, ¿ya? Mi pastor, no. Entonces, es del Señor, pues, es del Señor. ¿Qué dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso del 6 al 10? Primera de Timoteo, capítulo 6, del 6 al 10, dice lo siguiente. Es cierto, con la verdad, perdón, Primera de Timoteo 6, verso 6 al 10, perdón. Por favor, pero gran ganancia, dice. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Amén. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Por codiciarlo algunos han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Ves? Ahí está más que claro cómo el apóstol Pablo fue claro en tocar este tema del dinero. ¿Y qué es lo que hacen los mercadeos de la fe hoy día? Lo que más hablan del dinero. ¿Ya? Por supuesto, nosotros como iglesia fomentamos el dar, y no todos los domingos estamos ahí diciendo, no, sino que cada uno sabe cuando ya comprendió el Evangelio, sabe que uno entrega sus diezmos, su ofrenda, su acción de gracia, sus compromisos, así como nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos la luz, el agua, ese es nuestro deber como en la vida social. Entonces también lo hacemos porque hemos comprendido el Evangelio. El que entiende el Evangelio lo va a dar porque entiende de que hay que sostener la obra también. Y Pablo también habló de eso a las iglesias, tanto en Corintio como Gálata, de sostener a los ministros del Evangelio. Por eso habla el ejemplo ahí de no ponga bozal al buey que trilla, ¿cierto? Entonces es importante ver este ejemplo. Tenemos muchos ejemplos, Hebreos 13:5, Mateo 6, ahí habla de los afanes, no os afanéis por del día de mañana, que comeremos, que vestiremos. Da el ejemplo del joven rico, ¿te acuerdas? Cuando el Señor allí salió a su encuentro y le dice, el joven le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor, como sabía y conocía a las personas, le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, inmediatamente él se sintió confrontado y no siguió al Señor porque su énfasis, su enfoque era la riqueza, ¿ya? El joven rico. Pero no es así también como vemos el encuentro de Jesús con Saqueo. Y llegó a la salvación a esta casa. Y él dice, Señor, todo lo que he defraudado, lo devolveré.
Entonces, vemos otra experiencia. Entonces, cómo el Evangelio, el mismo Evangelio, a distintas personas y cómo la gente es confrontada con su pecado, pero inmediatamente toma una resolución. Bueno, eso en cuanto a eso. Hoy vamos a enfatizar las bendiciones, lo que menciona el libro de Efesios, capítulo que acabamos de leer, capítulo 1. En segundo lugar, vemos las bendiciones que permanecen para siempre, hermano. Las cosas materiales que disfrutamos son temporales, pero las bendiciones espirituales que recibimos por medio de Cristo son eternas. Por eso aquí el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Éfeso, es tremendo ver cómo la iglesia estaba nutrida, estaba empapada en ese comienzo, porque más adelante, ¿se acuerda cuando Juan le llega la carta y le dice, haz de cuidado el primer amor? Porque al comienzo sus cosas, las cosas eran tan, eran las riquezas del Evangelio, comenzaban súper bien, pero como también después vemos que otro apóstol confronta a la iglesia de Éfeso que había descuidado el primer amor. ¿Recuerdan ese mensaje a la iglesia de Éfeso cuando Juan allí le entrega? Es importante hacer esta mirada. Entonces, en el verso 4, ¿qué encontramos? Dice la primera bendición espiritual. En primer lugar, dice, fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que está diciendo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque se acuerda cuando hablamos, bueno, aquí estamos hablando de la ortodoxia, la doctrina, pero cuando lleguemos a la ortopraxis, el Señor dice que vendrá a buscar una iglesia sin mancha ni, ni arruga, porque ahí la iglesia está entendiendo de que debe vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En segundo lugar, la segunda bendición dice que fuimos predestinados desde la eternidad para ser hijos de Dios. Mira lo que dicen los versos siguientes. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, fuimos predestinados para ser hijos, fuimos adoptados desde la eternidad. Por eso hemos estado hablando allí en el tiempo de Dios, ¿ya? Ahora nosotros estamos escuchando este mensaje desde nuestro tiempo y espacio que se llama Cronos, en el tiempo de ahora. Pero Dios esto planificó muchos años antes en el tiempo de Dios, ¿ya? Ahora nosotros siempre como que cuando lo miramos desde la lógica, pero esto es un misterio que debe abrir nuestro entendimiento mucho más allá de la lógica. Esto es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, primera bendición dice que, verso 4, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Está bien? Y bueno, en el día martes estudiamos escatología, estábamos viendo la iglesia de Sardi, que fuimos inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Uno dice, ¿cómo puede ser eso? Y usted escuchó la clase. No es que uno cuando recién levantó la mano, ahí el Señor lo inscribe, no. Dice el texto de Apocalipsis que fuimos inscritos antes de la fundación del mundo. Y eso es tremendo. Es como que el Señor, lo mismo que cuando nacimos de papá y mamá, nosotros no sabíamos nuestro apellido. Pero a medida que fuimos creciendo, perdón, sabíamos que tenía cierto apellido, mamá, papá, todo el linaje para atrás, y los primos, pero así también en la vida espiritual. Eso es una tremenda revelación que el Señor nos da. Lo segundo dijimos que fuimos predestinados para ser hijos de Dios adoptados. Lo tercero, en el verso 7, encontramos lo siguiente. ¿Qué dice el verso 7? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Mire, como dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que fuimos liberados y perdonados por la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, pues. Por eso nosotros le adoramos, hermana. Por eso adoramos al Señor. Cuando estudiamos Apocalipsis también, todo es adoración. Por ejemplo, uno ve ahí el estudio, uno dice de comienzo a fin. Uno piensa que
en el 4 hay que empezar a adorar a Dios. No, yo estaba viendo ahora, estoy preparando, ya dije, el próximo año, si Dios quiere, voy a predicar Apocalipsis. Entonces, porque me lleva a la adoración, adorar a Dios. Porque el único que debe recibir adoración es el Señor. Nada más, nada más. Allí dice, la adoración, digno es el Cordero que fue inmolado por nosotros. La cuarta bendición, según el texto allí, hay muchos más, pero así como destacado, dice que en el verso 8 al 10, ¿qué dice del 8 al 10? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? La otra bendición, la cuarta bendición según el texto. Hemos recibido sabiduría e inteligencia para comprender lo grande misterio de Dios, entender la revelación de Dios, porque más adelante Pablo va a seguir desarrollando este misterio. Dice este misterio que estaba escondido a los antiguos, y como también cuando le escribe a los de Corintios le dice de esta manera, si hubiesen conocido los antiguos en este misterio, no hubiesen matado al Señor. Tremendo. Pero se reveló a nosotros. Entonces, como mirando un poco esa, ese asombro de los ángeles, como decía en la clase de otro día de Apocalipsis, decía ahí los ángeles viendo todo esto cuando el padre toma esa decisión de mandar al hijo, el hijo toma la forma humana de encarnarse, nacer de una mujer, ¿ya? ¿Se acuerda cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice. Entonces, los ángeles estaban allí desconcertados porque al final no entendían este misterio. Pero a medida que este hijo nace, muere, resucita, se predica y ven las maravillas de la redención, los ángeles celebran, por eso dice la Biblia que dice, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque ¿qué es lo que celebran ellos? La celebración, celebran la culminación que el Señor era esto lo que Él concertó todo anticipadamente y por eso ahora pueden entender. Y cada vez que usted predica, enseña la palabra del Señor, los ángeles se asombran más. La diferencia de nosotros con los ángeles, ¿cuál es la diferencia? Ambos, los ángeles son mensajeros, ¿cierto? ¿Nosotros también somos mensajeros? Sí. Pero la gran diferencia que ellos ven solamente el obrar de la gracia, pero ellos no experimentaron la gracia, solamente ven esa gracia, porque son eternamente los ángeles así, hay ángeles malos que desobedecieron, pero también están los ángeles que están al servicio de Dios, y ellos están viendo todo esto, y la diferencia que hay es que nosotros hemos experimentado la salvación, ellos no, po. Sí, exactamente. Entonces, interesante ver eso. Observa eso a la luz de la palabra, que mi hermana está asombrada. Muy bien. Sí, sí, exacto, sí. Muy bien. Los del verso 11 al 12 dice lo siguiente. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Qué es lo que dice acá en la otra bendición? Que fuimos predestinados para ser herederos de las bendiciones de Dios. Más adelante va a decir que Dios no tiene favoritismo, por eso derribó la pared que dividía entre judíos y gentiles, ¿recuerdan? ¿Ya? Y nos hizo un solo pueblo, que es la iglesia. Y somos coherederos, dice, somos copartícipes. Dice que no hay diferencia entre hombre y mujer. No hay diferencia entre naciones y no hay diferencia entre clases sociales a la luz del Evangelio. Y esto es tremendo. Eso es tremendo. Entonces también, el verso 13 al 14, vemos allí la garantía. Dice, en él, también en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tremendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que acá la otra bendición dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo que garantía o que garantiza nuestra herencia eterna. Es decir, estamos seguros en las manos del Señor. Y de la mano del Señor nadie nos arrebatará. ¿Ya? Entonces, ¿de qué bendiciones nos habla el apóstol Pablo aquí en Éfeso? De las bendiciones espirituales, celestiales, eternas e invisibles. ¿Quién nos hablaba de la ley? De las bendiciones materiales, temporales, visibles, ¿ya? Corrompibles, ¿sí? Ya, todo lo terrenal. En cambio, acá en el Evangelio nos proyecta a, por eso un día estaremos frente al Señor, donde alabaremos al Señor. Dice que estaremos allí donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Andaremos en las calles de oro, alabando al Señor por los siglos de los siglos. Y allí dice que cada vez estando allí, el Señor irá mostrándonos, va a haber un tema inagotable de cómo vamos a ir conociendo más y más de lo que el Señor nos regaló en cuanto a la salvación. Es decir, no va a haber tema que se va a agotar. ¿Le pasa que de repente con una persona hay temas que se agotan? De repente, no hay tema más, no hay más temas, hasta aquí nos quedamos. Pero en el cielo no será así. Exactamente. Entonces, mirando acá, ¿de qué bendición nos habla? De esta bendición. Por eso el apóstol Pablo hablaba de esto, de la doxología, adoraba a Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia, la bendición. Bendición para obedecer. Mira, fuimos bendecidos para obedecer el Evangelio. La ley, en cambio, decía todo lo contrario. Obedecer para ser bendecido. ¿Observan esta diferencia? El plan de Pablo sobre Dios dice que nos escogió. ¿Quién ejecutó ese plan? Jesucristo. Y la garantía es el Espíritu Santo. Mire, vamos, yo voy a hacer que observen tres versículos, mire, siguiente, que cierran cada idea de cada uno de la labor de Dios divino. Mira, por ejemplo, el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Para alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo acepto en el amado. Ahí cierra la primera parte del plan diseñado por el Padre, ¿cierto? Ya, esa es la primera parte. Entonces, adoramos al Padre, por eso es el Dios Trino, Padre. El segundo versículo que leemos es lo siguiente, el verso 12. A fin de que seamos alabanza para la gloria de su gracia, nosotros que primeramente esperamos en Cristo. Ahí tenemos la función de quien ejecutó ese plan. Por eso dice que fuimos perdonados. Dice, ¿qué más dice? Fuimos perdonados, en el cual dice, Cristo allí nos perdonó bajo la redención por su sangre, dice, nos perdonó y nos hizo limpios. La sangre de Cristo nos limpia, ¿ya? Y el último, el verso, al final del verso 14, dice que para alabanza de su gloria, y donde también el Espíritu Santo es glorificado por garantizar la redención, por garantizar la salvación. ¿Observaron eso? Tres, dice para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria y para alabanza de su gloria. Por eso el apóstol allí lo único que hace es adorar al Señor. Por eso hoy día, cada vez que nos juntamos como iglesia, debe ser ese motivo por el cual nosotros nos reunimos, adorar al Señor, por ese plan que diseñó, por ese plan que se ejecutó y por ese plan que garantizó. Tremendo. Entonces, está garantizado todo. Ya basta de estar con el miedo que hoy día lo perdí o no perdí la salvación. Todas estas cosas que de repente a veces vienen a nuestra mente, a veces el enemigo quiere colocar esas ideas, pero sabe, el Señor nos manda a que vivamos para la gloria del Señor. Bueno, ¿con quién nos vamos? ¿Qué es lo que te dejó de esta predicación? Hermana Lisette, observando el texto. Hermana Daniela, ¿con quién nos vamos? Hermana Laurita, hermana Yolanda, hermana Cecilia.
Somos sus hijos. Amén. Por Él y para Él son todas las cosas, ¿cierto? Ya. Sí. Sí. Es- exact- exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Quién más comparte algo? ¿Para ir cerrando? Más lindo que podemos Sí. hacer, podemos disfrutar todos los porque es por ¿no? Y qué lindo también es pensar que en nuestras fuerzas no podemos, podría, podríamos ni siquiera hacer lo más mínimo, pero aquí dice que Él nos da la sabiduría, nos da el espacio, Amén. Sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Quién más? La sabiduría e inteligencia, ¿cierto? De comprender este misterio, ¿no? Entonces es más y más profundizar. Por eso es importante que nosotros profundicemos. ¿Te acuerdas cuando se habla, se hizo un barniz nomás, como se pasó por encima? No, no, hay que profundizar. Hermana, amén. Tendríamos la fuerza de saber Sí. que Él es que nos guía y cada padre, que el Espíritu Santo nos guía a mí, la necesidad de para Entonces, preparémonos. Hermana Daniela, ¿qué le llamó la atención de la predicación de este texto de Efesios? que hacia el Padre, Ya, de cómo el Padre hizo todo ese plan perfecto de la eternidad y a través de exactamente. eso, A través de Cristo garantizado por el Espíritu Santo. no, pero sí, como Sí. eso falta ese también de cuando no a conocer el misterio. El misterio que estaba en el Padre era Cristo. Y a nosotros, como viles seres humanos, nos dio la oportunidad de conocer. Y eso, Mm, y muchos que pasan la vida así, pero conocen a Cristo, conocen ese misterio. Y eso es lo que me pasa de amén, amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Y cómo podemos terminar con el apóstol Pablo? Mire, allí, bueno, preparémonos para el domingo, porque el domingo ya se va a predicar del verso 15 al 23. Y leo solamente una lectura, solamente una lectura. Con esto cerramos como conclusión. Interesante ver la oración, dice Dios ha hablado, dice, oración por los creyentes. Por esto, como sé que ustedes tienen la fe en el Señor Jesús y el amor para con todo el pueblo santo, nos dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites en su poder, el cual actúa en nosotros, los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y los hizo sentar a la derecha en el cielo, y poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo le dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo,
de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra que ha sido expuesta. Señor, seguiremos profundizando en ella. Alabo tu nombre, doy gracias, Señor, por esta reflexión que hemos tenido en el día de hoy. Señor, seguiremos profundizando, avanzando en este hermoso libro donde nos muestra el plan, nos muestra allí el misterio escondido y donde también más adelante terminaremos cómo tú preparas tu iglesia a equiparnos con toda la armadura de Dios, vestirnos de toda la armadura de Dios, haciendo embajador del Evangelio para tu gloria, Señor. Como dice Pablo, para que al abrir mi boca, Señor, lo predique con denuedo esta verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.